presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Ok, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de nuestra emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. Y de igual manera quiero agradecer, como de costumbre, a la majestad de los cielos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por su guía y dirección en los temas y mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Sí, hoy estaremos compartiendo con todos ustedes un tema importantísimo, tema que está en el tapete y lleva por título Los cuatro tiempos de angustias del pueblo de Dios. Así es. Bueno, como han escuchado, los cuatro tiempos de angustia. Sí, desde el comienzo, como ejemplificado en el conflicto entre Caín y Abel, el pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución por el enemigo de Dios, que usa sus agentes para traer duras pruebas y angustias a los escogidos. Y ese escenario ha de proseguir hasta el final. Claro que sí. La escritura dice en el libro en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí no hay distinción de ningún tipo de raza, de credo, de color, de nada. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿ok? Dice que padecerán persecución. Pues lo podemos ver en el registro sagrado, pues como Abraham sufrió tribulación, Israel sufrió tribulación, Elías sufrió tribulación, Jesús nuestro Señor, ni decirlo, pues lo llevaron a la cruz, hasta la muerte lo llevaron. Y la iglesia primitiva, una vez que partió nuestro Señor a su reino celestial, también sufrió tribulación, mucha persecución, muerte. Ahora, la pregunta sería, la más importante, ¿será diferente para el tiempo del fin? ¿Será diferente con el pueblo de Dios? Pues déjeme decirle que no va a ser diferente. En este tema, usted pues sabrá a ciencia cierta, muy definidamente, por los cuatro tiempos, o sea, definidamente sobre los cuatro tiempos de angustia por las cuales siempre el remanente de Dios ha pasado en esta tierra y pues lo que le espera para el futuro ahora reciente, más ahora que acaban de elegir el nuevo sucesor del obispo que murió, Francisco Bergoglio, este nuevo obispo que estará sentado en la Basílica de San Pedro. Pues miren, como decimos en mi pueblo, vayan comprando las alpargatas porque lo que viene es joropo. Sí. Bueno, para hacer un poco de retrospectiva, ¿no? En la situación de lo que ha pasado el tiempo por el tiempo la que le ha tocado que pasar al remanente de Dios, aquellos hombres justos, hombres piadosos, hombres que siempre han seguido las enseñanzas del Señor y nunca han bajado el lomo por imposturas, por doctrinas corruptas de ninguna iglesia, ninguna institución. No, siempre ha habido un remanente que se ha mantenido fiel en todas las épocas a los mandatos del Señor. Y ese primer tiempo de angustia fue el llamado angustia de los 1260 años. Ese fue el primero.
que se refiere al periodo de la persecución de la Edad Media, cuando la Iglesia romana impuso un régimen de opresión fuerte. Bueno, yo diría que demasiado fuerte, manteniendo la ignorancia entre el pueblo. Esa siempre ha sido la idea, ¿no? Este periodo comenzó en el año 538 a.C., por supuesto, porque este periodo, perdón, 538 después de Cristo, porque este fue el tiempo cuando la Iglesia Católica alcanza la preeminencia papal, la fuerza, fue cuando derriba los tres cuernos pequeños, perdón, los tres cuernos de la bestia que surgía del mar. Ese cuerno pequeño iba a tirar por tierra esos tres cuernos. Una vez que tira el último cuerno por tierra, entonces ahí es donde el obispo de Roma, su curia romana, el papado, pues como tal, alcanza su preeminencia política religiosa. Y ahí es entonces donde comienza exactamente en el año 538 este periodo de los 1260 años de persecución. Y eso fue precisamente quedado establecido a través del edicto de Justiniano, el emperador Justiniano, que entre otras cosas concedió el nombramiento del primer papa y la institución de la Iglesia unida con el Estado, que duró hasta el año de 1798, cuando el obispo de Roma de ese entonces, el obispo llamado Pío VI, fue apresado por el general Berthier de la Revolución Francesa. Ahí fue donde termina la preeminencia política del papado. Entonces, si ustedes sacan cuenta allí, pues ahí del año 538 a 1798 estaba justamente cumpliéndose los 1260 años de la que habló el profeta Daniel. Fue un tiempo terrible de problemas para el pueblo de Dios. Era también conocido como el tiempo del oscurantismo, la edad oscura. Las medidas tomadas por la iglesia en ese entonces incluían la venta de indulgencias, el chantaje con la venta de indulgencias, que todavía prosigue. Eso todavía prosigue en la Iglesia Católica. Prohibición de leer la Biblia en los idiomas comunes. La condenación de fieles, entre comillas, herejes, a la hoguera. Los mandaban a la hoguera. Los mandaban al potro. Los mandaban a la guillotina. Le metían la pera por el ano. Les explotaban el cráneo con aplastascráneos. Lo metían en camas con clavos. Esa era la persecución que ellos llamaron la contrarreforma, con la Edad Media, con los jesuitas, y lo que llamaron ellos, entre comillas, la Santa Inquisición. Hubo un monopolio con la fe y siempre hubo un paganismo revestido de cristianismo, hasta el día de hoy, con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sí, muchos dieron su vida como mártires en ese tiempo. Bueno, hay registros que hablan de millones, más de 50 millones de personas que murieron en la Inquisición, en la persecución, en las cruzadas evangelísticas, a través de órdenes emanadas por el obispo de Roma y ejecutadas por el poder civil, que lo tenían en su mano. Hasta que llegó Martín Lutero, gracias también a otros reformadores anteriores que fueron también dando su participación desde el Reino Unido, desde Alemania, hasta que llegó aquí con Martín Lutero, cuando alcanzó un notable éxito con la Reforma Protestante. La autoridad del Papa fue parcialmente restaurada con el Tratado de Letrán, firmado el 11 de febrero de 1929 con Benito Mussolini, que constituyó la Ciudad del Vaticano como el dominio romano pontífice, del romano pontífice, y la sede de la Iglesia romana. Sí, eso culminó allí en 1929, y entonces ahora entramos en el segundo tiempo de angustia por la que entonces pasó siempre el remanente que se mantuvo fiel a la voluntad de nuestro Señor. Este segundo tiempo de angustia ocurrió en la época de un evento conocido como el Gran Chasco. Eso fue en el año de 1844.
teniendo su alcance de forma más fuerte en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando comenzó este movimiento. A través de un granjero llamado Guillermo Miller, que estudiando la profecía de Daniel, capítulo 8, verso 14, se convenció de que nuestro Señor Jesucristo volvería a la tierra el 22 de octubre de ese año. Según el cálculo, daban 2300 tardes y mañanas, justamente lo que decía el texto allá en Daniel en el capítulo 8. Dice el texto, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Sí, aquí hubo un error no de cálculo en los años, porque está perfecto, 2300 tardes y mañanas equivale, hablando de un tiempo profético, a 2300 años. Específicamente, lo que hubo fue una equivocación con el evento que iba a suceder. Los años sí acontecieron, casualmente como lo decía la profecía, porque es profecía, pero hubo ahí lo que hubo fue una notable equivocación porque se sesgó verdaderamente cuál era el evento que realmente estaba ocurriendo. Sí, como el santuario de Moisés y el templo judío habían sido destruidos hace muchos años, era creencia universal que ese santuario de Daniel, que hablaba Daniel, se representaba aquí en la tierra y que según lo creyó Guillermo Miller, sería purificado por la venida de Cristo. ¿Mm? Fue un gran chasco cuando el día marcó, pues el día marcado, Jesús no apareció como se esperaba. Aquí fue donde se genera entonces una gran revuelta y una amarga decepción. Este grupo que creyó en ese mensaje era formado por creyentes de diferentes denominaciones allá en los Estados Unidos. Y desde allí se subdividió en 4 grupos pequeños. Sí, el primer grupo de ellos, de ese cúmulo de personas que estaban esperando la venida del Mesías para 1844, cosa, como les repito, no sucedió de esa manera. El cómputo estaba perfecto, pero no era el evento que iba a acontecer. Ya lo vamos a ver. Entonces, ese primer grupo decidió volver a las viejas iglesias de donde salieron, confesando estar en error, por supuesto. A la iglesia presbiteriana, a la iglesia luterana, todas esas iglesias bautistas que eran de antaño, ¿no? El segundo grupo abandonó por completo todo tipo de fe y perdió totalmente la confianza en la religión y se fueron al mundo. Ese fue el segundo grupo. El tercer grupo, continuó marcando pues y dando fechas para el regreso de Cristo y haciendo cálculos milagrosos, siendo decepcionados una y otra vez hasta que se extinguieron en nada. De paso, hoy existen en la actualidad grupos minoritarios, algunas personas que, bueno, yo diría que son llevados por el afán de que esto termine rápido. Todos queremos que esto termine y entonces a veces se dan fechas, pero nosotros sabemos que la escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo nuestro Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que dar fecha? Disculpen. Y el cuarto grupo decidió estudiar la Biblia más y averiguar dónde estaba el error. Y leyendo el libro de Hebreos, pues fue cuando entendieron que el santuario del que estaba hablando Daniel allá en la profecía de Daniel capítulo 8, hablaba no era el santuario aquí en la tierra, como todos creían, sino el templo celestial cuya planta, ¿sí? Cuya maqueta fue copiada por Moisés para construir el tabernáculo. Y eso lo explica precisamente Hebreos capítulo 8, verso 9. Vayan allá, verifíquenlo, de que ese tabernáculo, ese templo del que hablaba el Señor allí, era el templo en el cielo y no aquí en la tierra, porque el de aquí ya no podía ser. Una vez que murió Cristo, ya no podía seguir ese sistema de sacrificios y ritos y ceremonias, porque eso quedó clavado en la cruz. No fue la ley de Dios moral a la que la mayoría de las iglesias evangélicas han dicho que está clavada en la cruz, cosa de la que van a tener que rectificar antes que se termine este juicio, justamente porque si no van a subir las consecuencias.
El del que se está hablando, de lo que se clavó en la cruz, fue la ley de rituales, ceremonias y sacrificios. Eso hay que dejarlo claro allí. Ahora, estos apreciados hermanos de antaño oraron y ayunaron durante días para darse cuenta de que, de que ese hecho, o el hecho de que Cristo había ido a un lugar en esa fecha de 1844, este lugar era el lugar santísimo. Recuerde que el santuario tenía dos compartimientos internos, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y el Señor era ido al lugar santísimo, precisamente porque en el lugar santísimo es donde se está ejerciendo el juicio, porque ahí es donde se encuentra la ley de Dios dentro del arca del pacto. Y ahí están los 10 mandamientos que son eternos. ¿Ok? Entonces, ese lugar santísimo en el cielo, que fue un evento descrito en el capítulo 7 del libro de Daniel, el verso del 9 al 13. De ese grupo, pues surge el movimiento que hoy es denominado como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues la iglesia vino fue después del chasco, no antes del chasco. Se la están acreditando a que ese chasco lo fue perpetrado por la iglesia adventista, y la iglesia adventista no estaba formada. Y si hubiese sido así, tampoco hubiese sido ningún problema, porque ahí tienen el pueblo judío, que no hay un pueblo que haya sufrido. Y fueron los depositarios de la ley, fueron los depositarios de la Torá, fueron los que tuvieron el Mesías allí en su tierra, lo lograron palpar, lograron verlo, hablar con él, también lo crucificaron. Pues no hay mayor chasco que el que haya hecho o haya caído la iglesia judía. Pero como es la iglesia esta ahorita adventista, que está ahí dándole y marcando precisamente la milla hacia lo que pasó y lo que viene, entonces la agarraron con el pueblo adventista ahora. Pero el pueblo adventista vino después del chasco. Sí, señor. Que fueron de gente que sí, como no, bueno, ¿cuál es el problema? Pues? Y la iglesia evangélica completa en toda su totalidad no está en el peor chasco de la historia. ¿A quién se le ocurre que en el siglo XXI, 2000 años después que crucificaron a Jesucristo, todavía la iglesia evangélica sigue creyendo en pájaros preñados? No te pueden leer el libro de Apocalipsis porque no saben por dónde entrarle ni por dónde salir. Eso no lo saben. No pueden explicar las 70 semanas de Daniel, mucho menos las 2300 tardes y mañanas. Entonces, si alguno está metido en un grave problema, es la iglesia evangélica en su gran mayoría, siguen guardando un día diferente del que el Señor nos ordenó. Siguen creyendo en la inmortalidad del alma, cosa de la que la Biblia misma dice que el único que posee inmortalidad es Jesucristo, no más nadie, más nadie. Entonces, porque ellos siguen creyendo en un fulano infierno y siguen creyendo en situaciones que son totalmente sesgadas de la teología bíblica, ¿cómo se dice? De la verdad, de la honestidad de la palabra, de la sencillez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Entonces, si algunos están en un chasco, pero en la mamá de los chascos es la iglesia evangélica, sí, la iglesia evangélica completica, a excepción de una minoría que están marcando la milla con los mandamientos de Dios y ya están despertando. Y esperamos que los demás despierten. Queda algo, alguito queda de gracia. Punto de cerrarse la gracia, porque la ley dominical está a la puerta. Así que si ustedes no se ponen entonces las pilas o los patines para precisamente apresurarse para sellar ese pacto con Dios eterno a través de las aguas legítimas del bautismo, y empiezan a guardar los mandamientos como Dios los estableció, entonces lastimosamente, y a quitarle la mirada a ese Israel literal allá en el Medio Oriente, ahí no hay más nada que buscar. Y ahí lo que hay es un polvorín. Ahí, hasta que ellos no acepten a Jesucristo nuestro Señor como su único y suficiente Salvador, que acepten que lo montaron en la cruz y lo crucificaron, y que el que viene ahora no es el Mesías, sino el que viene es el Rey de Reyes, y comiencen antes de que Él cierre el juicio arriba en los cielos, a reconocerlo como lo que es, como nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, hasta que no comiencen a guardar el día de reposo sagrado como Dios lo estableció en la iglesia evangélica. Lastimosamente ese tercer templo se le va a convertir más bien en pólvora, en pólvora. Y a los Estados Unidos que lo apoye, a todo el que lo esté apoyando, en pólvora, cuchillo para su propia garganta, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, y no puede ser
que ustedes a las alturas de 2000 años después que Jesucristo murió, entonces ustedes todavía sigan jugando comiquitas con ese tercer templo y con ese apoyo a un pueblo judío que está en una situación constante de guerra y guerra y guerra y guerra, pero no se dan cuenta que es que no han aceptado el Mesías, nunca lo han aceptado. Han salido pocos, sí, como no. Están despertando, sí, pero tiene que despertar todo el mundo. Si no, se van a perder, hermano. Ese es el segundo tiempo de angustia. El tercer tiempo de angustia, ¿cuál es? Bueno, el tercer tiempo de angustia es el que estamos esperando ahorita. Será un acontecimiento que lo tenemos en las narices ya, desencadenado por un acontecimiento que está descrito en el libro de Apocalipsis, exactamente en el capítulo 13, versos del 16 al 17. ¿Qué dice la escritura? Dice que y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, siervos, o sea que aquí no queda nadie por fuera, se le pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, que no es la comiquita esa que habla el pueblo evangélico, esos son comiquitas, y que ninguno pudiese comprar ni vender, imagínese eso, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sabemos que la bestia es el obispo de Roma, esa bestia es un poder económico, político y religioso, esa bestia. Y eso lo representa el obispo de Roma y su curia romana. Y la marca, perdón, en la segunda bestia que habla Apocalipsis 13, que es la imagen, representa al protestantismo apóstata de los Estados Unidos de Norteamérica, apoyado por el gobierno político de los Estados Unidos de Norteamérica, que son los que van a obligar al Congreso de los Estados Unidos a legislar en materia religiosa, cosas que se los prohíbe su primera enmienda de la Constitución, para que decreten leyes que vayan en contra, como la ley dominical espuria, en contra de la voluntad de Dios. Porque el día del Señor es el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Cuál es? El primer día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El séptimo día de la semana es el Shabbat, el sábado, día de reposo, instituido por Dios, escrito por su propio dedo en tablas de piedra, o sea que es eterna, y entregada a Moisés y dicho para que me lo guarden por pacto perpetuo. ¿Qué hizo el obispo de Roma? Agarró eso y lo metió en la basura, él y Constantino. De ahí para acá, eso es lo que se ha venido gestando. Las iglesias evangélicas, 41.000 denominaciones, yo creo que 40.000 guardan ese mismo día domingo todavía de reposo. Si no despiertan, se van a morir, señores. Si ustedes no despiertan de ese sueño profundo, de esa apostasía sistemática y continua en la que han caído ustedes a través de los dictámenes del obispo de Roma y su curia romana, ustedes van derechito, derechito, un matadero que no tiene fondo ni tiene fin. Se lo dice la Escritura Sagrada. Yo lo que estoy es repitiendo. Ese tiempo que va a pasar ahorita, que estamos esperando, es precisamente cuando se decrete esa ley dominical en los Estados Unidos, que se está esperando para los próximos días. Ya murió Bergoglio, acaban de colocar uno que es norteamericano, no son casualidades. En el mundo espiritual no existen casualidades, causalidad es otra cosa. Tienen que trabajar a la par las dos, porque son dos bestias. El obispo de Roma, o la curia romana, o el Vaticano, que es la bestia principal, con la imagen de la bestia, que también es estadounidense. No son casualidades, señores. Así que eso se llama el tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia, usted como lo quiera llamar. Y este inicia con ese, como le estoy diciendo, con el decreto dominical hasta el cierre de la puerta de la gracia. Cuando el Señor diga consumado es, se cerró el puerto de la gracia, la puerta, será el momento cuando entonces comenzarán a caer de inmediato las 7 plagas que están destinadas en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Y el que no haya sellado el pacto con el Señor ahora, antes de que se cierre esa gracia, aceptándolo como que Él es el Mesías, el Rey de Reyes, el Cristo nuestro Señor, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro Salvador, y comience a guardar y a pedir perdón todos los días por los pecados y a guardar los mandamientos tal cual como los estableció en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, pues no será borrado del libro de la vida el que esté ahí anotado, y el que no esté anotado no va a ser anotado. Y
va a sufrir la caída de las 7 plagas. Esta angustia implicará un serio caos económico y social, bueno, y rotundo, y marca el momento en el que el pueblo de Dios debe salir, ya debiera haber salido de paso. La orden es que ya debiera haber salido de las ciudades para buscar refugio en los campos, en las montañas, no en las orillas de playa, en las montañas, donde puede entonces poder producir su propia comida porque no podrán comprar ni vender. Porque para comprar y vender va a tener que venderle su alma al diablo. Así es ante las pretensiones del gobierno de turno. Que por lo tanto, para mantener la fe y preservar la vida, tendrán que cultivar sus propios alimentos. Sí, dice el espíritu de profecía que cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes, dignatarios, presidentes, reyes de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupo para vivir en lugares más desiertos y solitarios. El libro de Isaías, capítulo 36, dice que muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso, en las montañas, como los cristianos allá en los valles del Piamonte. Se convertirán, pues, esos sitios en lugares elevados aquí en la tierra como santuarios para darle gracias a Dios y por la fortaleza de las rocas que los proteja. Porque le viene persecución y de la más fuerte. Dice que una como nunca la ha habido. Muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, como lo dice la profecía, negro, blanco, amarillo, azules, anaranjados, serán arrojados en las más injustas y crueles servidumbres. Así que los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en mazmorras, cárceles, sentenciados a muerte, serán perseguidos, vejados, escupidos, maltratados, humillados, algunos abandonados adrede para morir de hambre, de sed, bueno, en calabozos sombríos, ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlo. Eso lo dice el conflicto de los siglos. Ese es el tercer tiempo de angustia. El tercero. Y el cuarto tiempo de angustia, que sería el último, y este viene, como les dije, viene exactamente después del cierre de la puerta de la gracia, que está a punto de cerrarse una vez que se decreta la ley dominical y termine este tiempo previo de angustia que les hablé, viene el tiempo entonces de angustia de Jacob. Entonces, este es el cierre de la puerta de la gracia donde Satanás obtendrá control completo sobre la humanidad y el mundo que se sumergirá en la mayor de las angustias ya vistas en este universo. Este evento es el descrito allá en Daniel en el capítulo 12, recuerden, cuando dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Jesucristo. Por ahí andan inventando que Miguel es un ángel normal como los ángeles creados. No, señor. Miguel es aquel que es como Dios. Miguel, Micael, Jesucristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice la Escritura. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente aquí en esta tierra hasta entonces. Pero en aquel tiempo cuando Cristo regrese, ahora lo estamos esperando, será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y para que usted esté escrito en el libro de la vida, distinguido o apreciado oyente, usted tiene que haber sellado el pacto con Jesucristo, haberlo aceptado como su único y suficiente Salvador, haber dicho, pedido perdón por la eternidad que ha estado pecando esta humanidad y los pecados suyos y los míos, me incluyo yo de primero, para guardar esa ley, aun con todas nuestras dificultades, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros desatinos e incoherencias, tenemos que luchar hasta el final para poder ser salvos, porque así lo dijo Pablo, el que persevere hasta el fin será salvo. Así que este es el llamado tiempo de angustia de Jacob, que será muy agravado por el decreto de muerte
contra los guardadores de los mandamientos de Dios. Sí, dice la Biblia y el conflicto y los profetas que finalmente se va a expedir contra todos los que santifiquen el sábado como un decreto que los declarará merecedores de las penas más severas para que sean muertos, para ser asesinados. Sí, el romanismo viejo del mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos, porque son todos 10. Ok, no son 9 ni 8 ni la mitad de 5, son 10. Porque Dios es un Dios completo, eterno, inmutable, no cambia, no hay sombra de variación en él. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamados el tiempo de apertura de Jacob, o de apretura, mejor dicho. Así que esta angustia final del pueblo de Dios no será tanto por el peligro de muerte, no, sino por el temor que sus pecados no hayan sido perdonados, porque no pueden ser perdonados si usted no los, ¿cómo se dice? No se los entrega al Señor. Señor, mire, yo he pecado, hice aquello, hice lo otro, perdóneme, todo lo que usted se acuerde. Es necesario confesar, la palabra es confesar diariamente todo lo que esté divorciado de la voluntad de Dios a través de sus mandamientos. Todo eso es pecado. O sea, que la obra de absolución no haya sido decretada en su favor, usted tiene que marchar hasta el final bajo ese concepto, porque los santos estarán viviendo sin intercesor aquí en la tierra poco antes de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. El Espíritu Santo va a partir antes. Esa es la pregunta que yo le puedo hacer a usted. ¿Está usted preparado para enfrentar el tiempo que viene? ¿En qué lado de la batalla está usted ahorita pensando que va a quedar situado usted en qué lado de esa batalla? Así que mi conclusión, distinguido oyente, es que una vez usted conocido estos 4 tiempos de angustia por el que el pueblo de Dios, 2 ya ha pasado y 2 está por pasar, hasta el final quede usted verdaderamente en el sitio correcto. Usted y por supuesto su familia, porque si usted no hace los correctivos como lo hace su familia, distinguido, si usted no hace los correctivos, dígame, ¿cómo lo hace su familia? No creo que lo haga. Entonces usted tiene que hacerlo, de alguna manera tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, se acaba el tiempo de gracia y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito en el libro de la vida, lastimosamente no se vista porque no va. Así que, con mucho afecto, espero que haya sentido el peso y la responsabilidad de este mensaje y de la obra que le toca que hacer. Así que, distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito, desde los estudios aquí en Radio Perspectiva Bíblica Mundial en Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Así que Dios le bendiga siempre hasta la victoria en Cristo Jesús. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá, un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús.